Colocamos este tiempo delante de tus manos. Que hoy, Señor, podamos escuchar tu voluntad. Que podamos entender, Señor, la obra de tu Hijo Jesucristo. Pero sin el Espíritu Santo es imposible reconocer la revelación de Dios. Llénanos hoy, Dios, con tu presencia. Dios de los cielos, bendice este lugar, bendice cada corazón. Haznos entendido en lo que tú deseas compartirnos y hablarnos. Que mi corazón hoy, Señor, realmente esté preparado como buena tierra arado para reconocer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, muy buenos días. Qué bendición que podamos vernos, que Dios nos haya regalado otra semana de vida y podamos compartir el Evangelio. Estoy en una serie con Gálatas donde la he llamado la defensa del Evangelio, y el primer punto que vimos hace 8 días es la autoridad de la persona que lleva o presenta el Evangelio. Y en ese momento, cuando nosotros analizamos la palabra, reconocíamos que Pablo era el hombre que escribió la carta a los Gálatas, y él se presenta como un apóstol o el apóstol de Dios, el cual predicó el Evangelio a los de Gálatas. Y las circunstancias por qué le llevó a predicar el Evangelio a Gálatas, a los Gálatas, era que ellos se habían alejado del Evangelio de que él les había predicado y se fueron por otro evangelio. Ese evangelio estaba muy ligado a volver otra vez a las obras, es decir, dejar la gracia, lo que Cristo había hecho, para ellos tomar entonces, añadirle al evangelio de Cristo las obras con el fin de ser salvos. Algo que inquietó y puso bastante triste al mismo Pablo, diciéndole: cuán maravillado, cuán asombrado estoy de que tan rápido ustedes hayan dejado a Jesucristo. Por ello, lo primero que nosotros debemos hacer para cuidar un evangelio que es puro es reconocer que hay una autoridad de aquel mensajero. Ahora, la autoridad del mensajero que usted y yo debemos reconocer, primeramente, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio es basado por él. Pero él también dejó unos emisarios para completar toda la obra una vez él se fuera al cielo, y estos fueron los apóstoles y otros hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo, como Lucas. Ahora la Biblia se cierra con Juan diciendo que el que le añade o le quite, le llegarán las plagas. Por lo tanto, queridos hermanos, usted y yo no podemos aceptar nada nuevo de lo que ya ha sido revelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por su Santo Espíritu. En ello, entonces, debemos ser cuidadosos para que nuestro corazón no se arraigue o se vaya detrás de cosas que no son. Por lo cual, usted tiene un llamado. Aunque usted y yo no somos apóstoles, hermano, y vuelvo y le digo, mi posición es: yo no creo en esos títulos de apóstoles que hay en este tiempo. Eso no es bíblico. Creo en la función apostólica, que son aquellos misioneros, mensajeros, sí creo, pero yo a un apóstol al nivel de un Pedro, a nivel de un Pablo, no es dado por Dios. Comenzando ellos no caminaron con Dios, no caminaron con mi Señor Jesucristo. Ellos no vivenciaron con Él esa experiencia. No fue escogido directamente por Jesús: usted será mi apóstol. Ahora, usted y yo hemos sido escogidos por el Señor, sí creo. Y tenemos ahorita esa obligación de compartir y defender el evangelio que nos ha sido dejado.
Y tristemente, mucho de ese título de apóstol y todo, pues buscan dignidad, pero no se sujetan a hacer, digamos, en cierta manera, un llamado a la humildad o sometimiento. Él es apóstol de Jesucristo, no apóstol de una iglesia ni apóstol de sí mismo. Es apóstol de Jesucristo, significa el mismo Pablo que él estaba sujeto a lo que Cristo quisiera entonces guiarle o desear. Amén. Entonces, en esa parte me va a ser el primer punto. Hoy quiero compartirles un segundo punto de ello y es la autoridad del Evangelio, así lo he titulado. Y quiero tocar 3 puntos de este título. Quiero tocar o responder la pregunta, ¿cómo opera la autoridad o en qué equivale la autoridad del Evangelio? Y el primer punto va a ser la paz, la gracia y la paz. El segundo punto es que trae la libertad. Y el tercer punto de la autoridad del Evangelio radica en que es único. Es único, no existe otro. Es único. Entonces, queridos hermanos, teniendo esta apertura de lo que deseo compartirles o predicarles a ustedes en esta mañana, inicio con el primer punto que tiene que ver con la, digamos, en qué se fundamenta la autoridad. Yo les dije a ustedes en gracia y en paz. Por favor, síganme en el versículo 3 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él le dice a la iglesia, luego de haberle dicho: yo soy apóstol no por voluntad de hombre, sino por la voluntad del Dios y Padre y el Señor Jesucristo, le dice a ellos en su saludo: gracia y paz. Ahora, sabemos que este saludo, gracia y paz, era muy reconocido. Es más, usted lo ve en el oriente y ellos se saludan con el shalom, o se despiden con el shalom los unos con los otros. Pero aquí tiene digamos, una gran intención el mismo Pablo de llevar esta predicación o estas 2 palabras de apertura para luego, de una manera fulminante, atacar en cierto sentido al deseo de salirse, de andar en la voluntad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice: gracia y paz. Y la autoridad del Evangelio, hermanos, sabemos que se fundamenta en Jesucristo, pero tiene 2 columnas fuertes, sólidas, que es la gracia y la paz. Es decir, el Evangelio no puede existir si no hay gracia y si no hay paz. Es imposible un evangelio sin estas 2 cosas. La palabra gracia significa favor, significa aprobación. Desde el término, digamos, de lo espiritual, sería en cierto sentido la capacidad que tiene el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo de quitarnos el pecado, de desaparecer la culpa en nuestras vidas, el ser libre de una manera inmerecida, no porque usted se lo ganó, simplemente usted recibió un regalo, el don de la salvación. Por eso él le dice a ellos: gracia. El evangelio tiene algo y es la gracia, y la persona que no conoce la gracia, entonces tristemente vive en desgracia. Contrario a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La obra del
Padre que nos lo regaló para que fuésemos salvos. Y el que no vive en eso, hermanos, entonces su vida vivirá en su propia, digamos, conciencia o en sus propias obras. Y ligado a eso, entonces está la palabra paz, que en cierto sentido significa prosperidad, crecimiento, serenidad, calma, alegría. Es decir, desaparece ese castigo. Es una vida en paz para con Dios, para con los que están alrededor y aún con nosotros mismos y en nuestro interior. Por ello, hermanos, Pablo es radical a decirle a los Gálatas: yo soy apóstol, no por voluntad de hombre, sino por el Señor Jesucristo y Dios Padre. Es decir, el mismo Señor me llamó a mí, que soy el pecador más pecador, el cual soy el primero en la fila, Él se reconoce, y como apóstol el más pequeño. Pero le dice a ellos: gracia y paz sean sobre ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debido a qué? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice paz a ellos? Pero le dice, vean, una paz en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Porque fácilmente, ¿cuántas personas, posiblemente están acá algunos, que sienten paz en su vida? Están tranquilos en su vida. Ven todo muy bien en su vida y podrán decir, yo me siento en paz. Pero la pregunta será, ¿esa paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo? Porque sería una paz totalmente diferente. Posiblemente los Gálatas estaban llegando a un punto donde sentían paz por tener paz con el mundo. O siento paz porque no tengo problemas con mi vecino. Siento paz porque no tengo conflictos en mi trabajo. O posiblemente siento paz porque soy tolerante con todo. Y en algún momento esto se vuelve un peligro, porque sería una paz basada en el mundo. Y sabemos, queridos hermanos, que la Biblia dice no hay paz para el impío. Él se engaña a sí mismo diciendo estoy tranquilo, estoy bien, estoy wow, uno a, cuando realmente en su vida no ha reconocido que es pecador y que necesita el perdón y la gracia de Dios. Salga, hermanos, este día y pregúntele a una persona, ¿usted está en paz? Y le dirá sí, pero usted dígale, ¿usted está en paz con Dios? Ah, pero yo no he hecho nada malo. Porque no reconoce que hay pecado en su vida, entonces no reconoce la gracia. Es decir, no reconoce lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha entregado, lo que Dios se ha dispuesto. Espiritualmente somos muertos. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra nos habla que es el mismo Dios que nos sacó de eso, de estar muertos, y nos da la vida. Es decir, un muerto puede buscar la vida, imposible. Es imposible. Y aquel que cree que por su justicia es salvo. El mismo Pablo le decía a los Gálatas, entonces, si ustedes añaden a su vida las obras de la ley, tienen que cumplirlas todas, o si no, se condenan. Si usted no necesita a Cristo, entonces viva conforme la ley, no peque. Es decir, de pronto usted ya pensó o ha mentido. Si usted ya mintió, usted ya está condenado. Si usted de pronto deseó el carro del vecino
la mujer del prójimo, los triunfos de otro, y hubo en usted envidia y engaño, entonces usted ha pecado, usted ya está condenado. Porque si usted va a vivir por la ley y se va a presentar delante de Dios totalmente victorioso, es porque usted no cometió ningún pecado. El primer pecado que va a salir a la luz va a ser el siguiente: ¿usted amó a Dios? ¿Usted lo amó? Listo, ahí ya cae. Es el primer mandamiento. Ahí cae. Por eso la gracia y la paz, la autoridad, hermanos, que tenemos del evangelio es un evangelio que nos habla de la gracia y la paz. Estábamos muertos, no se lo olvide, en delitos y en pecados, hermanos. Por eso nuestro Señor le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo puede un hombre volverse a meter dentro del vientre de su madre y nacer? Lo que es de la carne, le dice el Señor, de la carne es, pero lo que es del Espíritu, el Espíritu es. Y para el Señor no es imposible darnos una nueva vida, nacer de nuevo. Y eso es algo espiritual aquí adentro, donde somos transformados y cambiados. ¿Por qué? Por una gracia que ha actuado en nuestras vidas. Ahora les profundizo un poco más ello. Pero una paz para con Dios. ¿Será que tenemos la capacidad, hermanos, que si hoy el Señor nos llama, o como llamó generosamente a la abuelita de Iván, que vivió 97 años, eso es un super récord. ¿Estamos preparados? Hubo mucha gracia, 97 años, wow. Yo le pregunto, ¿usted está preparado para estar delante de Dios? Cuando aquel que conoce sus pensamientos y sus obras, y usted no puede engañarle ni mentirle como lo haría con cualquier persona. Desnudos somos ante Él, hermanos. Somos totalmente desnudos delante del Señor. Y todos aquellos hombres de Dios que tuvieron la presencia, el Shekinah de Dios, decían: caí como muerto, porque la condenación, el hecho de verse ellos hombres inmundos delante de un Dios santo, no lo podían resistir. ¿No fue lo que hizo el mismo pueblo cuando él hablaba en el mismo monte? No lo aguantaban. Una cosa, hermano, es estar en paz usted y yo porque somos pecadores. Pero otra cosa es estar con aquel que todo lo ve y que todo lo pesa. Todo lo conoce. La Biblia dice claramente que vamos a ser entonces ¿qué? Juzgados conforme nuestras obras. Oh, hermanos, le digo una cosa. Yo no le digo eso a los que no conocen al Señor pero si la misma iglesia reconociera realmente la grandeza de Dios, correríamos para estar en la alabanza como un sacrificio de adoración. Pero a veces vemos las cosas como rellenos. No es que no me gusta, si me gusta. No, hermano, ¿cuál es su ofrenda? ¿Usted con qué viene? No es, porque es que cantan tal cosa y no me gusta. No, ¿cuál es su ofrenda? ¿Cuál es ese corazón agradecido con que usted viene? Estamos con el pensamiento, hermanos, como algunos, y no quiero hablar mal de ellos, pero mucho del arraigo, las raíces católicas han quedado muchas veces en muchos corazones. Entonces el que peca, reza, empata y podemos irnos con el Señor. No, fresco, Señor, todo queda bien.
bacano. No, no, el man es bien. No, no, no. Por eso le dijo claramente, si usted no conoce la gracia y la paz de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, usted tiene, en pocas palabras, abajo le dice, un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Porque hay una autoridad, o cuál es la autoridad, o en qué se funda la autoridad del evangelio. Segundo punto, porque trae libertad o liberación. Y no he entendido cómo fue en los años 70 sobre la teología de la liberación que hablaba de los oprimidos y los opresores. No, aquí está hablando de la opresión del pecado sobre las vidas. Y por favor, mire, tremendo bombazo que Pablo le dice a los Gálatas, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y queridos hermanos, usted puede decirle claramente a alguien, el evangelio es un evangelio de liberación. Aunque vuelvo y le digo, esta palabra se ha usado tan mal, tan tristemente se le ha quitado la esencia de esta palabra libertad o liberación. Porque ahorita estamos en el mundo de liberaciones. Hablaban la pastora sobre la situación del género. Entonces, si a su niño, que es un niño, un varón, a los 4 años le da por ponerse un vestido, déjelo, porque él es una niña por dentro. ¿Por qué? Porque lo dice el mundo. ¿Quién debe criar a un niño? ¿Quién debe mostrarle el camino a un niño? Los padres. La escuela dominical, hermano, va a fortalecer la bendición que usted le dé a su hijo. Si usted es un hombre de la palabra, un sacerdote de Dios, un intercesor que paga el precio por su hijo, usted va a ver cómo su hijo da frutos cada día más en la iglesia dominical. Pero si nosotros tenemos el pensamiento, vean, maestras, ahí traigo al niño, ahí, para escuchar la palabra. Ahí se lo dejo. Hermanos, usted no está cumpliendo la función de ser la cabeza de bendición de ese hijo. Vean, esto era tan importante que aún el hombre Jacob no se atrevió a disfrazarse para tener la bendición de su padre. Y se arriesga a ser maldecido por su padre. Y usted piensa que Dios no le dio ese hijo para que usted sea alguien que derrama bendición porque tiene su voluntad conectada con Él. Su hijo llegará a ser también, hermanos, lo que usted como padre lo pueda lanzar al punto clave. La palabra dice que los hijos son como flechas en una aljaba donde el padre puede lanzarlo al lugar. Si usted no tiene la influencia en su hijo, entonces el mundo la tendrá, pero alguien lo va a influenciar. Por eso, queridos hermanos, hay una liberación errada en esta época. Hay una liberación en la cual cualquier persona, no, yo soy libre, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Usted, hermanos, si está en otro lugar, yo no me voy a meter en su casa. Eso es cuestión suya. Pero si usted está en mi hogar, si usted está creciendo en mi vida, déjeme decirle, usted va a crecer bajo estos principios y valores. Ay, es que me da una pereza ir a la iglesia. Qué jartera.
Bueno, y el papá dice, pues sí, mi hijo, tiene usted razón. Quédalo viendo el partido del Real Madrid. Y la mujer, como siempre, las mujeres tienen un amor. Es que como que vienen desde los genes con esas enaguas puestas. Ellas sí reconocen la importancia. Pero los varones somos hipopótamos. Y no somos diligentes. ¿Dónde está el sacerdocio? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está el evangelio de la libertad para su hijo? Su hijo nació en pecado. Ahorita no estoy diciendo que usted fue adúltero con su esposa. No, lo que yo trato es la caída del hombre. Todo hombre que nace debe ser redimido. Aunque usted diga, ay, mi hijito es un ángel. No, hermanos, todos debemos ser redimidos. Y leamos bien ese versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No porque Jesús es buena gente. Es que el man es un bacán. No, Él se dio por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Es decir, por causa nuestra. Es decir, por usted, por mí. Cristo se dio por nuestros pecados para ser sustitutos. Él tomó el lugar que nosotros, queridos hermanos, teníamos. Él muere para liberarnos. La palabra liberar significa también arrancar, hermanos. Sacar como a la fuerza en cierto sentido. Es decir, Él vino, como dice la palabra, con Pedro, para sacarnos de esas tinieblas y ponernos en la luz admirable. Y aquí se acaba el libre albedrío, ¿no? Fue que yo escogí a Jesucristo. Señor, hoy te entrego mi vida, tú eres mi Señor. No. Cristo por amor te llamó y te sacó de allá. Y si tú no lo vives, lo aceptas, pues hermano, déjeme decirle, no vayas a decir que Cristo no te llamó. Porque tú estabas muerto y Dios te dio la oportunidad. Si tú lo rechazas y si tú eres piedra de tropiezo, mejor es que te pongas una piedra de molino en el cuello y te lances al fondo del mar, dice la misma palabra. Ay, Corazín, ay, aquellas ciudades, si ustedes hubieran recibido el mensaje que recibió Sodoma y Gomorra, pero ustedes en su orgullo no quieren nada de Dios, pues beberán, hermano, de lo que ustedes quieren beber. En pocas palabras, Él está diciendo, oh, Gálatas insensatos, ¿cómo ustedes abandonan a Cristo? ¿Cómo ustedes se quitan? Y aquí se quita el libre albedrío, hermanos. La palabra claramente dice lo siguiente: nadie puede venir al Padre si el Hijo no le enviare. Perdón, si el Padre no le enviare. Nadie puede venir al Señor Jesucristo si el Padre no le enviare. Usted vino a Cristo porque el Padre lo quiso. Por eso hay gracia y paz. Ay, es que siento, Señor, recibirte en mi corazón. No, pues, qué bendición, qué juego, ya el Señor se ganó. No, pues, no, hermanos. Aquí es, Señor, qué afortunado soy que tú hayas puesto los ojos en un pecador como yo. En alguien que manchó y dañó su propia vida y dañó a muchas más personas. Y así tú me llamas. ¿Usted no le parece eso, hermano? Tener mucha gracia.
y mucha misericordia, y para que podamos vivir todos nosotros en la paz de Dios. Por lo cual, queridos hermanos, cuando uno rechaza a Cristo, está rechazando toda esta gran bendición que nos puede llegar de su amor y de su gracia, por lo cual no podemos nosotros salirnos de ello. Señor, hermanos, nos libera para darnos a nosotros la capacidad de poder vivenciar su gracia, su misericordia y su amor. Aquí mata todo pensamiento de que usted y yo somos justos. Es que el Señor Jesucristo murió porque me vio que yo era bueno. No. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras maldades. Él murió para darnos, hermanos, vida y vida en abundancia. Cristo murió para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad. Cristo murió para hacer su obra en medio de nuestras vidas. No fue porque yo lo escogí, no. Soy cambiado y transformado. Y cuando yo he nacido de nuevo realmente, cuando usted y yo nacemos de nuevo, entonces no nos cuesta vivir en santidad y en paz. No nos cuesta, hermanos, porque tenemos un corazón agradecido. Pero si usted, hermano, todavía no le ha conocido y usted no es agradecido con Cristo, a usted da lo mismo vivir hoy diciendo soy cristiano, pero en la noche vivir como cualquier persona que negará el nombre de Jesucristo. Porque usted no ha nacido de nuevo, usted no ha nacido, simplemente su conciencia le está hablando allí, pero usted no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, hermanos, no ama el pecado, lucha contra el pecado. Cuando usted nace de nuevo, hermano, usted ama a Cristo. Y hacer lo que usted quisiera, hermano, usted lo piensa. Porque lo ama. La palabra dice lo siguiente en el mismo versículo 4. Él vino para liberarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Conforme el deseo, la voluntad del Dios y Padre. Y queridos hermanos, el siglo malo es una realidad. Estamos hablando del sistema que rige esto. Miremos el ejemplo de Venezuela. Miremos el ejemplo de nosotros. Más de 55, 60 años de asesinatos, más de 600,000 a 700,000 personas asesinadas. ¿Cuántos miles no fueron despojados? ¿Tú te parece que estamos en unos tiempos de paz? No lo robaron al joven que fuimos a compartir el evangelio de su lanchita donde tenía su motor y trabajaba para ganarse su vida, y no vinieron unos bellacos personajes, mismos hermanos de Buenaventura. Cuando digo hermanos, no estoy hablando de hermanos de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de hermanos de la misma ciudad, región y la misma raza al menos. Saber que son personas que tienen que vivir en otro lado porque si no, no tendrían un lugar donde poner su cabeza, un techo. Nunca tendrían cómo comprar una casita, y van y los roban y se sienten bien y piensan que Dios no va a lanzar su furia sobre ellos. Dios vino a rescatarnos de ser esos maldadosos. Porque de pronto nos robaremos, hermano, un motor, pero ¿cuántas veces usted no le roba el alma a personas? ¿Cuántas veces usted no engaña? ¿Cuántas veces usted no maltrata? ¿Cuántas veces usted no oprime? ¿Cuántas veces usted no maldice? Y usted piensa que eso va a quedar delante de Dios como si nada. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano.
Porque pensamos que decimos Cristo, Cristo, Cristo y estamos supremamente bien. Porque yo digo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hermanos, recuerde que la palabra dice, habrán algunos que dirán, echamos fuera demonios, y el Señor le dice, no los conocí, porque nunca hubo mi presencia dentro de sus corazones. Ustedes nunca me aceptaron, simplemente sintieron simpatía, y eso lo siente un demonio. La palabra dice que ellos creen en el Señor Jesucristo, tiemblan, igual que otros personajes. Tenemos la fe de un demonio, hay algunos que ni tienen la fe del demonio. Vino para sacarnos de ese hermano, de eso malo, de ese siglo perverso, de ese siglo que dice haga esto, haga lo otro, haga esto, vive tu vida, experimenta. Eso el mundo se lo va a decir. Pero Cristo vino para sacarnos de ese mundo malo y perverso. El mundo del azar, por ejemplo. ¿Cuánta gente no se juega, hermano, su patrimonio? El mundo de la prostitución, ¿cuánta gente, hermanos, no es infiel? El mundo del adulterio, el mundo de la mentira, el mundo del hurto, del engaño, el mundo del maltrato, hermanos. Si la iglesia no tiene a Cristo, ¿quién vamos a esperar, hermano? Que vengan estos modelos de afuera, foráneos, que solamente son una moral, son solamente moral, pero sin una espiritualidad. Como decía en 1935, uno de los ingenieros más ilustres antioqueños, vamos a ver un declive, porque el colombiano ha buscado siempre tener una moral, pero no ha sido buen ciudadano. Nunca se le enseñó a ser un buen ciudadano, nunca se le enseñó a no botar basura en la calle, nunca se le enseñó a que recicle la basura, cositas como esas, nunca se le enseñó a no pasarse el semáforo en rojo, nunca se le enseñó a no darle mordidas al del tránsito, nunca se le enseñó esto. Solamente se le enseñó una fe religiosa, pero realmente solamente fue religión sin evangelio. Y él dice, el día que el colombiano deje su religión, que al menos era un ancla, ese país será un desastre total. Porque no se quedará ni con un hombre moral, ni con un buen ciudadano. Yo les invito, queridos hermanos, que reconozcamos que Cristo nos vino para eso. ¿Usted no le da tristeza ver los jóvenes en las drogas? Ustedes que están en la universidad, algunos, tú que terminaste la universidad, Johan también terminó la universidad en estos días. Y ver cuántos compañeros hay. Yo cuando tengo la oportunidad, cada vez yo se las disparo. Dice, ustedes que hablan de paz, un país cambiado, un país donde no haya guerra, pero se fuman la marihuana y se fuman la cocaína. ¿Y usted dónde cree que sale eso? ¿Cuántas balas no pagó usted por soplar marihuana? ¿Cuántas balas no pagó usted por meterse cocaína? ¿Usted cree que eso no fue la plata que mató inocentes? Y decimos, Colombia tenemos que transformarlos, una nación de paz. Es hipocresía y falsedad. Cristo vino para rescatarnos del mundo malo. Y si el cristiano no tiene una mentalidad diferente, hermano, somos unos mundanos por dentro. Tenemos la raíz por dentro. Y que Dios se apiade de nosotros, por favor. Hermanos, yo sé que me pongo fogoso. Me pongo fogoso porque algunos momentos, hermanos, es tan triste ver que
la palabra entra por este oído y se va por este oído como si nada, hermano. Como que no valoramos la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿será que queremos ser como el rico que le dijo a Abraham, mándame a Lázaro, que moje la punta de su dedo para que me refresque? Usted tuvo sus riquezas y todo lo que quiso en la tierra, Lázaro las va a tener en el cielo. Yo te pregunto, ¿qué queremos nosotros en nuestra vida? Hermanos, tarde o temprano usted se va a ir y va a estar delante de la presencia de Dios. Por más que quisiéramos estirarle la edad a la abuelita de Iván, hermanos, no vamos a poder. Los años están contados. Dichosa que pudo vivir tanto tiempo. Pero habrá niños que al mes y a los 3 meses están muriendo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo tomó esta vida? Porque, hermanos, el mismo Pablo le dice lo siguiente, versículo 6. Oh, tan asombrado estoy. Qué maravilla con ustedes, que tan rapidito os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. No que haya unos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ese es el tercer punto, hermanos. ¿En qué radica la autoridad del evangelio? Que es único. No hay más. La Biblia dice claramente, solo tenemos un nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente hay un nombre. Y he escuchado a cristianos, entre comillas, que dicen, todos buscamos a Dios de diferentes maneras. No. A través de Buda, no. A través de Hare Krishna, no. A través de los testigos de Jehová, no. Porque ese no es un evangelio dado a través de los apóstoles de Jesucristo. Es único, por lo cual no puede ser pervertido ni turbado. Y usted y yo debemos tener ese celo, hermanos, porque ellos se alejaron del evangelio de la gracia y entraron al evangelio de la obra. Hechos 15:1 dijeron, se tienen que circuncidar para que puedan ser salvos. En pocas palabras, Cristo, tu muerte no fue suficiente. A ti te faltó. A ti te faltó. Yo debo ayudarle. En pocas palabras dijeron, vean, a Cristo hay que ayudarle con lo que Moisés logró. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Y cuántas personas no quieren ayudar a Cristo? ¿Y sabe cómo lo hacen? Cuando una persona no sabe recibir el perdón de Dios y todo el tiempo es lacerando. Ay, yo desgraciado en esa vida. Es que yo soy cucaracha. Ay, parece que me hubiera engendrado un cucarrón con una libélula. Ay, así soy yo. Ay, no, señores. Ay, y entre más amargado vivo, entonces soy más espiritual. No, hermanos. Es decir, la obra de Cristo no fue suficiente para esa persona. Porque no ha aprendido a vivir en el evangelio de la gracia. Usted es salvo por la fe, no por obras. Pero nosotros siempre queremos pagar un precio. ¿Por qué? Para que en alguna manera usted y yo recibamos, te lo mereces, hijo,
Es que santidad la tuya, ¿cierto? Queremos. No, hermanos. Dios nos dará la palmadita en la espalda por haber administrado bien sus talentos que nos dio. No porque por nuestras obras hayamos sido salvos. Job dijo lo siguiente. Permíteme, por favor, lo voy a buscar que quiero leerlo textualmente. 31. (27 y 28). Por favor, me regalan unos minuticos más porque no quiero dejar la predicación en 2 puntos. Estoy ya en el tercer punto. Job dijo lo siguiente en el 27 y 28. Así. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Si me alegrare en el quebrantamiento, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Job? Cuando yo me dije, es que yo sí, es que soy lo mejor, mamá, salió usted premiada, mejor dicho. Bienaventurada usted, mamá. Aquellos que se ven y dicen, yo no necesito de Cristo. Es lo que usted está viendo acá. Lo que está diciendo aquí Job. Si yo besare mi mano, entonces dicen, también en mí habría esta maldad. ¿Y cuál? Porque entonces negaría ¿a quién? A Dios. Y ese era el dolor de Pablo, que la gente no vivía por lo que Cristo hizo, sino que colocaron sus obras, su ser delante de la obra de la gracia, del regalo de la gracia. Adoraron sus propias manos, los dedos, lo que sus dedos fabricaron. En pocas palabras, queridos hermanos, ellos se habían vuelto idólatras, como en Primera de Reyes lo dice. Posiblemente no tendrás tu muñecote allá en la casa, pero cuando te veas al espejo ahí verás el muñecote. Órale a ese muñeco. Pídele a ese muñeco. Pídele a ese muñeco que esté en paz con Dios, que pague tus deudas delante de Dios. Pídele a ese muñeco. A ver si ese muñeco es capaz de hacerlo. Hermanos, si se levantará gente a perturbar, como dice la palabra, se levantará gente, queridos hermanos, a pervertir la palabra. Es decir, es como cuando usted mete la mano en agua clara, ¿cierto? Y usted llega, hagamos de cuenta, en un rito de los poquitos que quedan limpios en este país. Y hágale, se vuelve todo turbio. Dice, cuidado, porque el evangelio es claro. ¿Y qué es el evangelio, queridos hermanos? Gracia, paz y libertad, y es único. Si alguna persona le ha preguntado a usted qué es el evangelio, usted le puede decir, hermano, en Gálatas me dice, es gracia, paz, libertad y es único. Por eso tiene autoridad el evangelio, queridos hermanos. Tiene autoridad porque no necesitamos suplirnos de otras cosas. La gente va a inquietar, le va a conmover, le va a decirle, vean, yo visité a Ganímedes, que es un libro que hay por ahí, entonces fui en una nave espacial y allá había tal cosa. Y la gente, ¿sí vio? Es que hay extraterrestres. Pues, hermano, posiblemente habrá, no sé, el universo es muy grande, pero a mí lo que tengo seguro es que Cristo vino, murió por mis pecados y Él fue el que me creó.
Él fue que me creó. No somos la respuesta de un rayo sobre un caldo nutritivo, ni nada de eso. Y se generaron moléculas orgánicas, no. Nosotros somos el resultado, queridos hermanos, de la voluntad de Dios. Fuimos creados por Dios. Por eso Él estaba triste diciéndole, oh, tan rápido se fueron ustedes. Versículo 8, mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea este maldito. Es decir, que le venga toda la mano del juicio de Dios. Aún, hermanos, si en la televisión, si en internet usted escucha tantos predicadores, pero sin discernir, hermanos. Y este le dice una cosa y este lo otro. Y hay personas que creen que son espirituales porque se escuchan 7, 8 predicaciones en el día. Posiblemente sería bueno, hermano, trabaje para que coma. Trabaje para que coma. ¿Verdad? Lo que dice mi esposita, ni siquiera lo que se habla acá lo digiere, hermano. No lo medita. Sería bonito, hermano, que usted llegara a la casa como sacerdote. A otras les toca tomar el papel de la cabeza del hogar porque sus varones no lo hacen. Hermanos, orar por ello. La palabra fue eso. Hoy mis apuntes, yo veo que hay gente que toma apuntes. Mis apuntes fueron estos. Entendí de la palabra eso y oremos como familia. Hermanos, ahí tienes tú el altar familiar. No tienes excusa. La tarea aquí la hicimos. Y bendiga, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Él le dice, por eso no hay otro evangelio. La iglesia se creó por el evangelio y la iglesia subsiste por el evangelio. Si el evangelio es cambiado, la iglesia es destruida. Vean, decía Martín Lutero que una de las trampas más fuertes de Satanás es llevar al hombre a las obras y la tradición para destruir la iglesia. Y es sutil, hermanos, porque usted lo verá como algo hermoso, como algo precioso y meditado solamente por las obras. La falda la tengo que medir tanto. Ahorita tampoco estoy diciendo minifaldas, por favor, pero llegamos a puntos, hermano, donde no nos importa la transformación del corazón, sino nos importa la máscara que tengamos, la máscara que podamos mostrar. Por eso, queridos hermanos, con el evangelio no podemos tener cero tolerancia. Por allá hay una frase que dice de alguna comunidad, no quiero criticar por favor, pero ellos dicen tolerancia a la distancia. Con el evangelio no podemos ser tolerantes. ¿Qué dijo Pablo? Pues allá, hermanos, como ustedes quieran, los de Gálatas, pues si ustedes están de acuerdo, pues hermano, allá ustedes, yo les respeto como piensan, ustedes respétenme como piensan. No, que le dijo a él, maldito. Malditos. ¿Por qué? ¿Qué sabía Pablo? Que eso iba a llevar a la condenación a la gente. Por favor, no estoy hablando mal de una comunidad ni nada, por favor. Estoy trayendo una frase de contexto, que no se me tome mal. Hermanos, aquí usted no puede. Es que soy testigo de Jehová. No, venga, siéntese, tomémonos un tintico. No, claro, es que Jehová tal cosa y Jehová tal vaina. Y solo 144,000 van a estar bien. Los demás pues van a vivir aquí en la tierra. Sí, cómo no. Queridos hermanos, no
podemos ser tolerantes. No podemos ser tolerantes. Por eso usted revise lo que sus hijos estudian, hermanos. Es su obligación. Dios había maldecido lo de Jericó. Lo había determinado maldito. Y cualquiera que cogiera de eso sería maldito. No cogió a Acán de eso y lo llevó para su casa. Y no vino la destrucción sobre su casa. Y no vino el juicio de Dios sobre su casa. ¿Entendía Pablo eso con delicadeza? Hermanos, varones, madres que están en este lugar, si usted no estudia, si usted no se prepara, si usted no se mete a estudiar discipulado, hermano, si usted no viene es porque usted no quiere, porque la oportunidad está dada. ¿Quién va a instruir a su familia? ¿Quién va a instruir a sus hijos cuando lleguen a la universidad y le digan que todo esto es una fantasía? Que el evangelio es una invención de los hombres cuando no tenían cómo explicar los fenómenos. Cuando digan que Cristo no resucitó, ¿qué va a hacer usted? Porque entonces le tocará decirle a su hijo: oh, estoy maravillado, hijo mío, que tan rápidamente te hayas alejado de Cristo. Esa va a ser la frase que usted le va a tocar decirle a su hijo. En vez de decirle: Señor, fortalece a mi hijo que se ha ganado el vituperio. La natica alomía, la que le enseña a los adolescentes, se la tiene al rojo vivo, como dice un profesor. Porque ella comienza a atacar el evangelio y saca citas. Y como ella es calmadita y todo, pero ella es de un carácter firme. Sí, ella tiene la lomía. Bueno. Él dice: usted está leyendo fuera de contexto ese versículo, porque este versículo dice así. Y le ha generado el problema más tremendo en esa clase de Señor, tanto que el Señor en cierta forma la maltrata y todo, pero ella no se queda. Entonces ya se están levantando los compañeros: no, pero usted tiene que aprender a respetar lo que ella dice. Usted también. Pero si ella se quedara callada, no, ella no fue tolerante. Es más, ahí estaba redactando una carta porque se sentía que este hombre la violentaba y la atacaba bastante, pero estaba pagando un precio por seguir a Cristo. Es usted, hermanos. ¿Qué está pagando usted? Triste que le digan a uno entre un año: oh, cuán maravillado estoy que te hayas alejado de aquel que te llamó por la gracia para seguir tu propio evangelio. Porque no es que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean, hay un versículo, cópielo ahí, 1 Corintios 16, 22. El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Así está escrito. Por favor, ahí está escrito. Verifíquelo. ¿Entiende usted por qué la pasión de Pablo? Hermano, yo creo que Pablo no fue tan suave como yo. Él tenía un celo mucho mayor. De pronto usted dirá: este señor regañón. Hermanos, es que me duele, sinceramente me duele. Si a uno no le duele las almas que se van a perder, si a usted no le duele, ¿qué vamos a decirle al mundo? No, pues, mundo, muera por mi familia. Por eso el evangelio es de autoridad. ¿Por qué es de autoridad el evangelio?
porque consiste en gracia y paz, porque es un evangelio que nos liberta del pecado y del siglo malo. Y tercero, porque es único. Si usted estos 3 puntos, hermanos, lo agarra, déjeme decirle que usted va a tener pasión. Y usted puede decir: Cristo en vano entonces no murió. Amén. Dios les bendiga, Dios me bendiga, hermanos. Que Dios nos guarde. Yo no soy perfecto, por favor. Soy un pecador, como dijo Pablo, que murió por nuestros pecados. Él se metió, en el cual él era el primero, porque nada bueno hay en mí, dijo el mismo Pablo. Que podamos vivir agradecidos y no darle la espalda al evangelio de la salvación. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar. Dime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis horas abierto. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Señor, Pedro te dijo claramente a dónde él podía ir por las palabras de la vida, Señor. Solamente tú las tenías. ¿Qué otro evangelio, Señor? ¿Qué otro evangelio habla de un Padre que nos ama y que tomó la decisión para que su Hijo viniese a pagar por nuestros pecados y hacernos justos? De la noche a la mañana, en un instante, en esa cruz del Calvario que tuvo mucho sufrimiento, fuimos nosotros libertados, Señor. Ayúdanos a amar el evangelio, porque amar el evangelio es amar la obra que el amado hizo. Ayúdanos, Padre, a no abrir el corazón a evangelios diferentes, evangelios que contaminan nuestros corazones, que en vez de
Señor, llevarnos a ser personas de amor, personas que están en la gracia y en la paz de Dios. Señor, nos volvemos, Padre, amargados, quejumbrosos, tristes. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, a no añadirle obras como si la obra de Cristo hubiese faltado algo. Fue totalmente completa por mi vida. Cuando realmente de corazón reconozco y vivo y conozco a mi Señor, Padre, la vida, Señor, como una planta que crece, Señor, será fructificada por ti. Y tu presencia, Señor, me irrigará, Señor, esa agua para crecer. Te damos gracias porque aún somos tan afortunados de haber nacido en esta época, de haber quedado, Señor, en nuestras manos el Evangelio, Padre, total y completo que tú le diste a tus apóstoles y a los siervos que ayudaron a escribirlo, Padre. Gracias, porque no tenemos que ir a buscar nada más por fuera. Señor, el Evangelio ha sido completo. Como dijo Pablo a Timoteo, y útil para hacer al hombre perfecto. Señor Jesús, gracias. Padre de los cielos, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto al darnos el Evangelio, la Biblia completa que fue inspirada por ti. Yo te ruego, Señor, ayúdanos a asumir la posición. Ayúdanos, Padre, a ser nosotros intolerantes con aquellos que quieran pervertir el Evangelio. El Evangelio es único, intocable, y si al Evangelio se le quita o se le pone, se le mancha, Señor. Se le mancha. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él vino a libertarnos de este siglo malo, de este sistema malo. Padre, no haga que mi corazón sea tan duro. Por favor, Señor, quita, desarraiga tanto pecado en mi corazón que no te reconozca, Señor. Y bese mi mano y me diga, yo, porque en esto se hallará maldad. Guarda cada casa, yo pido por cada casa, por cada familia, por cada padre. Señor, yo ruego, levanta a los varones como esos depositarios de promesa y de bendición. Y gracias te damos, porque nos estás haciendo defensores del Evangelio para estos tiempos. Amén.